¿Y? Pues ya agarramos al chamaco cojo y se lo están llevando rumbo a Campo Real. Está bueno. Patrón, tenemos al hombre de Juan del Diablo. ¿Dónde está? Di órdenes de llevarlo a la hacienda. Y si usted me da permiso, pues me voy para allá. Nomás que deme un tiempecito para convencerlo de que nos diga todo lo que sabe. Está bien, vete. Con su permiso, patrón. Si no me dices dónde está Azucena, te mato. Está con Juan del Diablo. ¿De veras? No te creo. Suéltame. Sí, hombre, te lo juro. La chamaca está en una casa cerca del rancho de Pancho Aguayo. Cuando entré a la cantina recibí un golpe y no supe más. ¿Y el otro? El que siguió al hombre tuerto. ¿Ya volvió? Hasta que me vine para acá, no. Para mañana quiero un informe completo de los movimientos de toda la gente que tenemos bajo vigilancia. Mañana es domingo, licenciado. ¿Y qué? La justicia no se detiene los días de fiesta. Además, mañana tenemos a varias personas citadas para declarar. Está bien, licenciado. Lo que usted ordene. Azucena está con Juan. ¿Con Juan? ¿Quién te lo dijo? Guadalupe Cajiga. ¿Tú le crees a ese infeliz? Espéreme, déjeme contarle. También me dijo que Bautista quería llevarse a Serafín. Pero luego de haber hablado con Juan, dice que fue a verlo. Le inventó que Azucena le había dicho que Juan estaba en la capital y que ya no tenía caso que se robara a Serafín. Acabo de estar en la cantina y Serafín no está. Condenado chamaco. Tanto que le pedí que no se fuera. Seguramente se largó para la palapa. Pero la puerta de la cantina no estaba cerrada con llave. Una silla estaba derribada y un cuchillo en el suelo. Afuera no había ningún policía. ¿No hay noticias de Azucena? No. Ay, pero no habló usted con don Marcelo. Sí. ¿Y? No sé qué pensar, Meche. A mí me dijo que le iba a buscar, que interrogaría a Guadalupe Cajiga. Pero a don Noel le dijo que no haría nada. Entonces le mintió. Es que parecía tan sincero. Ya sé que don Noel y la señora Amanda piensan que es un hombre duro, insensible. No sé. Mañana volveré a hablar con él. El señor Guadalupe Cajiga, licenciado. A sus órdenes. Me encontré con su recado en la casa, que le urgía verme. Y aquí me tiene. Estuvimos buscándolo todo el día. ¿A dónde fue? Verá usted, yo tengo una posada en la zona de los ingenios. Querrá decir un prostíbulo. Bueno, sí, pero todo es legal, se lo aseguro. Tome asiento. Muchas gracias. Se le acusa del secuestro de una muchacha que se llama Azucena. Pero qué barbaridad, ¿no? De ninguna manera. Pero si acabo de verla precisamente esta tarde. ¿Y con quién cree usted que iba? Bueno, ni me lo va a creer. ¿Con quién? Con Juan del Diablo. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Ya le dije, por el rumbo de la zona azucarera. Si me engaña, se la verá conmigo. Señor, yo jamás me atrevería. Danilo, que manden unas patrullas a la zona de los ingenios. Parece que vieron a Juan del Diablo por esos rumbos. Sí, licenciado. ¿Y me quiere explicar por qué declaró que Juan del Diablo y la señora Imedia Alcázar se robaron su barco cuando evidentemente no fue así?
Bueno, eso fue lo que a mí me dijeron. Seguramente los pescadores se equivocaron y fueron otros los que se lo llevaron. Ya ve usted cómo es la gente de chismosa. ¿Y por qué estalló su barco? Llevaba una carga de dinamita que me encargó mi compadre, el difunto capitán Espíndola, y la íbamos a descargar el día siguiente. Usted miente. Y tal vez también sea mentira que vio a Juan del Diablo y a la muchacha esa. Me da mucha pena que no me crea, pero así fue. Serafín no. Por lo menos hasta que me vine para acá no había llegado. ¿Por qué? Pues porque no está en la cantina y temo que le haya pasado algo. ¿A poco cree usted que Bautista lo agarró? No sé. ¿Qué te dijo Segundo? Me contó todo lo que pasó. Lo de Azucena y Guadalupe Cajiga. Igual quiere que si algo pasa se le avise enseguida. Abre, por favor. No ha vuelto a la cantina. Tampoco fue a la palapa. Ese traidor de Cajiga nos engañó. ¿Qué hacemos? ¿Se lo digo a Juan? Aún suponiendo que sea verdad y que Bautista se lo haya llevado, ¿qué podríamos hacer esta noche? Además, mañana es domingo y es muy importante que Juan vaya a la iglesia. Pero si de verdad se lo llevaron y no se lo decimos, se va a enojar mucho. Ya hablé con Pedro. ¿Le dijiste lo de Serafín? Sí. Iba a ir enseguida a prevenir al licenciado. ¿También le contaste que Azucena está aquí? Sí, quedamos que si pasaba algo, vendría luego a avisarnos. Pues ojalá no suceda nada. Mañana me voy en la madrugada. Está bien. No quiero que ninguno de ustedes se acerque a la iglesia. ¿Está claro? Está bien, no corro ningún peligro. Me meto por la sacristía y por ahí me salgo. Dice su mamá que no va a bajar a merendar. Ha cambiado tanto que ya no la reconozco. Es muy triste tener que escoger entre dos cariños. Tú no tienes enamorado, Meche. No, señora. Además, usted sabe de dónde venía yo. Pero tú no tuviste la culpa. Y los valores verdaderos están en el alma. Estoy segura que vas a encontrar un hombre bueno, que te aprecie y te quiera como tú te mereces. Ojalá, señora. ¿Por qué tardaste tanto? Es que me fui con Cajiga a la casa de don Andrés a buscar a Bautista. Pero ya no está, se fue a Campo Real. ¿Qué dice Cajiga? Que Bautista quería llevarse a Serafín, precisamente allá a la hacienda. Me rehúso a creer que Andrés haya llegado hasta el punto de echar mano de un muchacho impedido con tal de encontrar a Juan. Ya nos volvimos a ver, cojito. Me imagino que tienes hambre y sed. Pero sabes una cosa, no te vamos a dar nada. ¿Sabes por qué estás aquí? No. Porque mi patrón quiere saber dónde se encuentra el desgraciado de Juan del Diablo. Azucena ya dijo algo, ¿eh? Queremos saber si tú dices también lo mismo. ¿Azucena está aquí? Sí, en mi casa. Al rato voy para allá. A ver qué tan buena muchacha Pero es. está esperando un hijo. No me digas. ¿Y de quién es? ¿De tu patrón? No. Oye, ¿qué tal si te dejamos las dos piernas iguales, eh? Piénsalo. Te doy de plazo hasta mañana. Si no me dices dónde se encuentra tu patrón, te juro que te lo cumplo.
Avísale al señor Andrés que me urge hablar con él. Ya se fueron a dormir todos. No importa, despiértalo. ¿Qué pasa? Hasta borracho te has vuelto. Si viene aquí a insultarme. Sí, vengo a insultarte. A decirte que has caído hasta lo más bajo de un ser humano. ¿Cómo te atreves a secuestrar a un niño, a un muchacho baldado, para forzarlo a decirte dónde encontrar a Juan? ¿Eso hice? Lo hizo Bautista, que es lo mismo. Bautista me dijo que era un hombre. No es un hombre, es un adolescente y enfermo además. ¿Y a Juan le importa mucho? Hasta la pregunta es tonta, claro que sí. Juan es un hombre de sentimientos, no como tú. Está bien. Dígale a Juan que cambie al muchacho por él. ¿Y cómo cobrarle a la vida cuando todo